Cuando sufrimos un accidente en nuestro puesto de trabajo, una de las primeras preguntas que nos surgen es si se va a considerar accidente laboral o accidente no laboral. Y esto es importante porque va a tener consecuencias, principalmente consecuencias económicas y algunas de otro tipo. En primer lugar, ¿qué se considera accidente laboral? Pues la definición viene en el artículo 156 de la Ley General de Seguridad Social, que dice que se considera accidente laboral toda lesión corporal sufrida por el trabajador con ocasión o por consecuencia del trabajo por cuenta ajena. Y a continuación este artículo recoge una serie de supuestos que los recoge expresamente y que siempre se van a considerar también accidente de trabajo. En primer lugar, habla del accidente in itinere, que es aquel que se produce cuando vas de tu casa al trabajo o cuando vuelves del trabajo a tu casa. Pues como digo, estos accidentes se producen fuera del lugar del trabajo, incluso fuera de tu horario laboral, pero se consideran accidentes de trabajo, porque son consecuencia del trabajo. También recoge como accidente de trabajo las tareas extraordinarias. Esto se refiere a cuando estás realizando una tarea en tu trabajo que no se corresponde con tu puesto, pero que la estás realizando o bien porque te la han mandado o bien por el bien de la empresa. También se considera accidente laboral el sufrido mientras que estás realizando labores sindicales. Y también señala que se considerará accidente laboral mientras que te diriges al lugar o vuelves del lugar donde estás realizando esas labores sindicales. Otro supuesto que recoge como accidente laboral son los actos de salvamento realizados en tu puesto de trabajo. Esto se refiere, por ejemplo, a que sea un compañero quien está sufriendo o ha sufrido un accidente, tú acudes a socorrerlo y entonces eres tú el que te lesionas. Pues aunque no estabas realizando tu trabajo, esta lesión que has sufrido por este acto de salvamento se va a considerar accidente laboral. Otro supuesto que se recoge expresamente son las enfermedades sufridas como consecuencia directa del trabajo que realizas, y aunque estas enfermedades no estén consideradas como enfermedad profesional, ¿vale? Pero si se puede demostrar ese nexo causal de que esa enfermedad se ha sufrido como consecuencia directa del trabajo que realizas, se va a considerar accidente laboral. También se va a considerar accidente laboral cuando tú padeces una patología previa, pero que no te impide realizar tu trabajo y que se agrava como consecuencia de la realización del trabajo. Y por último recoge el supuesto de que hayas sufrido un accidente de trabajo y durante la recuperación surge una enfermedad concurrente o una complicación. Pues esta complicación se va a incluir dentro del accidente de trabajo, no se va a considerar como un supuesto aparte. Como ves, hay supuestos que, aunque se hayan producido fuera del tiempo de trabajo y fuera del lugar de trabajo, o aunque no sea una enfermedad laboral, se va a considerar accidente laboral. ¿Y cuándo no se va a considerar accidente laboral, aunque se produzca en tu centro de trabajo y durante el tiempo de trabajo? Porque hay que tener claro que la Ley General de Seguridad Social establece una presunción. Presumir en derecho significa que se considera que eso es así, salvo que se demuestre lo contrario. Y la ley dice que se va a presumir como laboral aquel accidente o toda lesión sufrida por el trabajador en su tiempo de trabajo y en su lugar de trabajo, salvo, como he dicho, que se demuestre lo contrario. Y a continuación se establecen dos excepciones, ¿vale? Que significa que aunque se produzca en el centro de trabajo durante el tiempo de trabajo, no se va a considerar accidente laboral siempre que se produzca por estas dos causas. Una es la fuerza mayor. La fuerza mayor es aquel acontecimiento extraordinario, externo al que lo sufre y que es imprevisible o, siendo previsible, no se puede evitar.
sería el caso de sufrir un accidente por una inundación repentina en el trabajo. Esta inundación no tiene nada que ver con el trabajo. Por lo tanto, no se consideraría accidente laboral, sino un accidente no laboral. Y a continuación recoge, porque una insolación o la caída de un rayo, aunque son producidos por fenómenos naturales que podrían considerarse fuerza mayor, expresamente dice que no, que en caso de que se sufra una insolación o la caída de un rayo o algo similar, no lo dice expresamente, pero por ejemplo un trabajador que está a la intemperie, si es pleno verano, hay que evitar esas horas de más calor o proporcionar una sombra o tomar medidas que impidan esa insolación, porque sí que es previsible que si estás varias horas a un sol de mediodía te vas a asolanar. En este caso, por eso dice la ley que estos casos sí se considerarán accidente laboral. Y en segundo lugar, dice que el accidente que sufras en tu puesto de trabajo producido por una imprudencia temeraria tampoco se va a considerar accidente de trabajo. Imprudencia temeraria es aquella que es grave y que tú haces una cosa siendo consciente de que te estás arriesgando. Si tú manipulas una máquina sin desenchufarla o quitando o anulando los sistemas de seguridad, eso es una imprudencia grave. Si sufres un accidente a consecuencia de esto, no se va a considerar accidente laboral. Pero también la ley a continuación recoge dos excepciones a la excepción. Sí se va a considerar accidente de trabajo si se trata de una imprudencia profesional. Imprudencia profesional sería, por ejemplo, quien todos los días corta lo que sea en una máquina. Al cabo de un tiempo tiene cierta habilidad, cierta experiencia, toma una confianza que en un día de descuido o en un día de prisas, que vaya más deprisa de lo normal, sufra un accidente. Pues esta imprudencia sí que se consideraría accidente de trabajo. Se diferencia de la imprudencia de temeraria en que la temeraria sí que te saltas alguna regla. En la imprudencia profesional no te saltas nada grave, sino que esa imprudencia se produce por la confianza, el exceso de confianza que ya tienes al realizar habitualmente esa labor. Y también se va a considerar accidente de trabajo el producido con responsabilidad, ya sea civil o penal, bien del empresario, bien de un compañero o bien de un tercero ajeno al trabajo. Para entender esto, supongamos en un comercio llega un cliente, se enfada, es un cliente agresivo y a causa del trabajo te agrede y te produce una lesión. Pues se consideraría accidente de trabajo. Pero no se consideraría accidente de trabajo si en vez de un cliente llega una persona con la que tú ya tienes una enemistad previa y te agrede. Te agrede por algo que no tiene nada que ver con el trabajo, sino la enemistad previa que teníais. En este caso no se consideraría accidente laboral, porque se produce por una causa ajena al trabajo. Como ves, la calificación de un accidente en el trabajo como laboral o no laboral está lleno de casuística y de distintos supuestos que hay que contemplar en cada caso particular. Las consecuencias de que un accidente se considere laboral o no laboral básicamente son cuánto cobras, quién te paga y quién te atiende. Sobre cuánto cobras, si el accidente se considera laboral, vas a cobrar el 75% de tu base reguladora desde el primer día. En cambio, si el accidente se considera no laboral, del 1 al 3, los 3 primeros días no vas a cobrar nada, del 4 al 20 vas a cobrar el 60% de tu base reguladora y a partir del 21 el 75%. ¿Quién te paga? Pues si el accidente se considera laboral, el primer día lo va a asumir el empresario
aunque no hayas trabajado el día completo, aunque el accidente lo sufras en la primera hora de trabajo, va a ser el empresario quien pague ese día. Y a partir del día siguiente va a ser la mutua la encargada de asumir el pago de tu baja. Sin embargo, si el accidente se considera no laboral, como te he dicho, en los 3 primeros días lo va a asumir el trabajador, no cobras nada, de hecho te lo van a descontar de tu salario. Del 4 al 15 el pago lo hace el empresario y a partir del 16 el pago lo va a hacer el INS, la Seguridad Social. En ocasiones también lo puede hacer la mutua, siempre y cuando la empresa tenga concertada con ella la cobertura de las contingencias comunes. Pero lo normal es que sea la Seguridad Social. Pero hay que tener en cuenta que aunque sea la mutua o la Seguridad Social las obligadas al pago, este pago se va a hacer como pago delegado. Es decir, que va a ser la empresa quien va a asumir en un primer momento el pago, va a ser quien paga al trabajador, y luego la Seguridad Social va a compensar al empresario estos pagos con seguros sociales. Y por último lugar, ¿quién te atiende? Pues si es un accidente laboral va a ser la mutua. La mutua va a ser la encargada de darte la baja, de hacerte el seguimiento durante el periodo de baja y de darte el alta. Sin embargo, si el accidente es no laboral, va a ser los servicios de la Seguridad Social quien te hagan todo, la baja, el seguimiento y el alta. Como es importante y tiene consecuencias importantes que el accidente sea considerado laboral o no laboral. ¿Qué pasa si no estás de acuerdo con la calificación de tu incapacidad temporal que ha hecho el INS o la mutua? Pues hay un procedimiento específico que va a ser una solicitud de determinación de la contingencia. Es decir, el Instituto Nacional de la Seguridad Social va a determinar si se trata de una contingencia común, es decir, una enfermedad común o accidente no laboral, o una contingencia profesional, que se refiere a una enfermedad profesional o accidente laboral. Pues bien, la Seguridad Social va a dictar una resolución expresa que dirá si la calificación era correcta o la cambia y te da la razón. Si no te da la razón y sigues estando disconforme, el siguiente paso sería la reclamación previa, que es un procedimiento obligatorio para poder acudir a los tribunales. Este procedimiento también se tramita ante el INS. Existe un plazo de 30 días desde la resolución de la determinación de la contingencia para poder presentarla y el INS pues, resolverá otra vez si la contingencia es común o profesional. Si sigues sin estar de acuerdo, el siguiente paso ya sería desde la resolución expresa o desde que se produzca el silencio por que se pase el plazo de resolución y no haya resuelto, tienes un plazo nuevo de 30 días para interponer la demanda ante la sección social del Tribunal de Instancia competente en tu territorio. Y entonces ahora va a ser el juez el que resuelva y califique la contingencia como común o profesional. Ya sabes que si tienes dudas o quieres hacerme alguna pregunta, me lo puedes dejar en comentarios o te puedes poner en contacto directo conmigo.